Aunque usted no lo crea, conocerá por primera vez el día que Mirta confesó públicamente ese terrible desencuentro amoroso con Daniel Tiner. Daniel era un hombre muy atractivo, muy buen mozo. Sí. Amaba a las mujeres, le encantaba, y entonces sí, era un hombre que, bueno. ¿Y vos cómo te lo bancabas? ¿O las mujeres de antes no usaban gomina? ¿Cómo es la historia? No. ¿No te lo bancabas? No lo pasaba bien, a veces no lo pasaba bien. Pero yo sabía que a quien quería era a mí. ¿Vos estabas segura que... Absolutamente. Que el puerto eras vos? A la que quería era a mí. ¿Y vos lo amabas a él del mismo modo? Sí. Creo que él me quería más a mí que yo a él. Yo lo quería muchísimo. Pero él estaba enamorado de mí. ¿Y él siguió enamorado toda la vida de vos? Sí. Hasta el último hálito de su vida. Antes de ir al sanatorio, cuando ya estaba muy mal, me miró, nunca me olvidaré de esa mirada. Me dijo, chiquita, te voy a dejar sola. Dije, no, Daniel, no. Y al día siguiente falleció. Son cosas que no se olvidan. ¿Y en los ojos vos veías que él seguía enamorado? Sí. Él siempre decía que se había enamorado de mis ojos y de mi sonrisa. El primer novio oficial de Mirta fue casualmente un director de cine, Carlos Hugo Christensen, con quien filmó una película. Mirta todavía iba acompañada a las grabaciones por su mamá, Doña Rosa. Los Martínez Suárez ya no vivían en la paternal y su hermana Silvia se casaba con un militar, Eduardo Lopina, y se iba a vivir a Bariloche. Las gemelas tomaban caminos diferentes. Mirta finalmente rompe el compromiso con Christensen. Nunca hubieran llegado al registro civil y obviamente otra hubiera sido su vida. Mirta tenía 17 años y en 1945 conoció a Julio, un joven militar con quien mantuvo un noviazgo de casi un año. Él era cordobés y ella viajaba a Córdoba para verlo. De haberse casado con Julio, la prueba de rigor hubiese sido la despedida de su carrera, el renunciamiento, un hecho parecido al de su gemela Silvia. Esta relación fue mejor que la de Christensen. La despedida, dijo alguna vez Mirta, fue muy tierna. Siguió enterándose de la vida de Julio hasta que éste murió en la década del 80. Para todo esto, las películas de Mirta eran pedidas de toda Latinoamérica. Fue precisamente en un estudio donde Mirta conoció al gran amor de su vida. Daniel Tiner había nacido en París en 1915. Su padre era diplomático y en su familia había gente de letras y teatro. Su educación la empezó en Francia y luego en el Uruguay. Tenía 16 años cuando muere su padre y volvió a París. Empezó como ayudante de cámaras para los estudios Paramount. Por haber dejado su padre, vuelve a Sudamérica para no irse nunca más. Con muchos contactos, empieza a filmar en la Argentina hasta que una tarde de noviembre de 1945 entró al set de filmación vestido de traje blanco, con la piel muy tostada por el sol. Allí estaba Mirta Legrand, que le preguntó al director Luis Zaslavsky, ¿quién es ese churro? Zaslavsky jamás pensó que se iban a enamorar, pero así sucedió. En el verano de 1946, Mirta sintió que ese francés era el hombre de su vida. Tiner solo tuvo frases de elogio para Mirta. El primer regalo que le hizo fueron 2 docenas de rosas rojas que le envió al departamento. La primera cita la concretaron en una confitería de Corrientes y Suipacha y la siguiente en una llamada La París. Fue en el verano del 46 y en Mar del Plata donde Daniel le dijo, quiero casarme con vos. Ese mismo día, Mirta le dijo que no quería periodismo y que no iba a vestirse de blanco. Se casaron el 18 de mayo de 1946. Daniel llegó tarde al civil porque había chocado.
Él estaba de traje gris cruzado y Mirta con un taller color gris oscuro, con un sombrero al tono. Para la iglesia, Mirta no usó traje blanco. Mirta Legrand y Daniel Tiner ya estaban unidos en matrimonio. Sin embargo, la historia recién comenzaba. La memoria viva de Mirta Legrand la tenemos con Roberto Quirno. ¿Fue infiel Mirta también? Bueno, Mirta tuvo un gran enamoramiento con Carlos Thompson, sí, cuando filmaron La de los ojos color del ya tiempo. Casada. Ya casada. Y la madre de Mirta apoyaba a Thompson. Le decía que se divorciara de Tiner para casarse con Thompson. Ese año, Mirta, que fue en el año 52, con el premio a la mejor actriz. Por eso la Merelo la detestaba. No solamente por eso, sino porque cuando Daniel Tiner se casó con Mirta, el departamento que habitaba Tiner se lo pagaba Tita Merelo, que era su amante. Por eso mi Tita jamás fue a la mesa de Mirta. No. Y además, ese año, la Merelo... ¿Quién era amante? La Merelo era amante de Tiner. Claro. ¿Pero ya estaban casados? No, la dejó a Tita para casarse con Mirta Legrand. Ah, o sea que... Pero no la alquiler del departamento de Mirta, de Tiner, lo pagaba a Tita. Tita Merelo. Tita Merelo, sí. Y Tita Merelo ese año había filmado Los Isleros. Lo que nos perdimos en esa época. Sí, Uno de los mayores trabajos, y se lo ganó Mirta Legrand, mejor actriz dramática, en lugar de la Merelo. Nunca se lo perdonó. Habrá estado contento entonces. Después con Alfredo Alcón, vivió una relación cercana al idilio. Cuando con Alfredo Alcón hubo romance. Por favor, terminaban de filmar. Bueno, preguntar a las actrices que trabajaron, que están las dos vivas, sí, en la película, ¿no? ¿Quiénes son las actrices? Marcela López Rey y Mónica Caendanberg, que era Mónica Mianovich, fue lo último que hizo como actriz. Y una de ellas en su auto lo llevaba al guindado. Le gustaba mucho el guindado a Mirta. Sí. Lugar romántico, y eso iba con Alfredo Alcón. O sea que los dos amoríos más importantes fueron esos, digamos. Ahora, ¿con qué estilo, no? Porque yo la verdad... Pero era una pareja. Este porque el maldito tiene toda la historia. No, claro, porque yo realmente no lo sabía. No fue el único que la llevó al guindado. Un director de televisión muy pintón, Roberto Sontag, que cuando Blackie la contrató para hacer Festival 62, cuando Mirta fue a ensayar con la orquesta, se quejó de que no era cantante, que Pero hace poco ella admitió que había sido infiel. Por primera vez, creo que dio a entender que Daniel Tiner era bravo y que ella también tenía unas cositas. Lo dijo así como más chiquito. Vos lo de Teresita Scheffer y Tiner lo sabés mejor que nadie. Sí, todo el mundo lo sabía. Ahora, cuando Tiner muere, una estrella del cine, bueno, no digo las iniciales nada más, G de Graciela, B de Borges, se va a dar el pésame a Teresita, y yo no quise ir, porque el hijo... Chicos, hay un micrófono haciendo ruido, lo dije hace un rato. El hijo de Teresita, Jorge, había trabajado en la discográfica de ATC, yo manejaba la compañía Music Horas y yo tuve trato con él. ¿Te dijo qué hago? Sí, pero ese fue una historia muy conocida, pero un romance totalmente ¿sabés público, quiénes estaban saludando o dándole el pésame a la otra viuda? Goldie y Marcela. Ahora, Chiche, son todos amores en sus infidelidades de alto vuelo, nada de cabotaje, digo, todas estrellas, tanto de un lado como de otro. Los nombres que vos mencionás eran personas importantes, no había personas ocultas o de bajo perfil, eran todas estrellas. Es llamativo también que después de enviudar no se le conoce ningún amorío, de hecho las pocas declaraciones que hizo Mirta antes de enviudar tampoco siempre habla que está cerrada al amor. Antes de enviudar tampoco se conocía nada, Pablo. No, bueno, pero esto era más Vox Populi. No se conocía, Pablo, no se le conocían. También tuvo un acercamiento fuerte con Alberto Argibay. Ella siempre preguntaba por él en los almuerzos y eso, ¿no? O sea que evidentemente fue un matrimonio donde él era infiel, Chiche, ella era infiel, igual siguieron juntos y ella siempre igual era un matrimonio clásico argentino de esa época. Sí, era así en esa época. Pero se amaban con locura. A eso quería preguntarte, se amaban. Y es verdad lo que dice ella, tan señora, que él estaba enamorado de mí, que te dice a vos en la nota. Y en el caso de Mirta, yo hablé de idilios, no de otras cosas. No sé hasta dónde ha llegado con ellos, pero cuando Mirta se fue del canal, no quería hacer el programa de Blackie de esa noche, el show más importante, el Festival 62, porque ensayó con la orquesta y se quejó de que la orquesta no la seguía. En realidad no la podía seguir ni la Scotland Yard. Entonces Sontag la llevó al guindado, charlaron, tomaron algo y Mirta volvió e hizo el programa.
Pero es nada más que una situación cercana al idilio, lo que yo sé. Ahora, hay dos etapas de Mirta. Una etapa, obviamente, que era, digamos, una especie de conductora más frívola. Y en algún momento ella cambia el perfil y se convierte en una persona de rigor, de determinada cosa. Sí. ¿En qué momento cambió eso? ¿Qué le pasó en su vida? Bueno, una frase de ella. Por un punto de rating, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y después ella comenzó también a ser un poco más incisiva. Acordate el episodio con Andrea del Boca, cuando le preguntó, ¿estás embarazada? Esas cosas se preguntan antes. Ahora, ¿fue antes o después de la muerte de Daniel? No, después. No, después. Ella empezó a ser más incisiva después de Daniel. Yo creo que ha tenido que ver el episodio que vimos, el del carajo mierda, que un poco la humanizó y empezó a tener otra llegada con la gente, y a partir de ahí cambió también su perfil de entrevistar. Cambió su actitud, en su momento. Cambió la visión de la gente hacia ella y en base a eso cambió. Fue muy polémico, pero en su momento tuvo mucha crítica y hubo mucha bronca, pero la terminó favoreciendo, Chiche. Obvio que la terminó. Hace 2 años facturaron con una publicidad con Juanita, que terminó en el Bailando ganando el sueldo más alto. Mirta haciendo las frases esas en ¿sabes qué? La aproximó al género humano. Seguro, la humanizó. Antes estaba muy idealizada. O sea que la muerte de Daniel, más allá del dolor que le provocó en los primeros meses, fue muy grande. La potenció. No, después tuvo un golpe mayor que fue la muerte de Bueno, es cierto, pero como estrella, como figura de tele, la potencia. La doctora Fain Silver nos cuenta su vida. Tuvo golpes muy fuertes, pero muy fuertes. Y además, en cada uno de ellos asumió un rol, porque, digamos, yo fui testigo de lo que fue la muerte de su hijo. Yo te digo lo siguiente, realmente lo que en algún momento no le dio, se lo dio en las últimas semanas de su vida. Excelente. La verdad que lo que hizo por ella, que realmente se quedó junto a su lecho, la acompañó y lo bancó, pero realmente como una madre. O sea, que no es que no la pasó cosas terribles. Sí, pero no se cayó nunca, Chiche. ¿Cómo? Al menos, cuando uno la ve a ella expuesta, nunca se cayó. Por el contrario, siempre agarró todo eso malo para potenciarse. Bueno, eso es lo que la mantiene también, vive con esa... Por eso llegó a los 90 por eso llegó a los 90 años así, porque ella no se guarda nada. Ella todo larga, todo. Está bella a su edad. Claro. Cuando la vi por primera vez, hace muchos años... No es bella, es bellísima. Bellísima. Me pareció, no una mujer, un accidente de la naturaleza. Ilumina la pantalla, aún con sus casi 90 años. Claro. Ilumina, muy pocas mujeres iluminan la pantalla. Y en el cine desbalanceaba la pantalla, la imagen, porque la mirabas a ella, no al resto. Además, yo creo que la muerte de un hijo no tiene un nombre. Una persona puede ser viuda, una persona puede ser... Pero dio un impacto muy fuerte. La muerte del hijo, sí, fue... Quería preguntarte justamente sobre la muerte de su hijo. ¿Cómo era ella con su hijo antes? ¿No fue muy fuerte para Mirta? Yo prefiero no hablar de eso. Fue antes. Sí, fue un gran dolor porque nadie está preparado a sobrevivir a un hijo. Claro, no llega con nombre. Insisto, lo que pasó antes no importa. Lo que pasó en el periodo previo a su muerte fue una cosa muy impresionante. Muy impresionante. Muy impresionante. ¿Y su relación con Marcela? Conflictiva. Conflictiva, como toda madre e hija, qué sé yo. Sí. Más con una madre como ella. Existe siempre la competencia. Y con el padre Marcela estaba mucho más cerca de su padre que de su madre. Dicho por ella, que me lo ha comentado a mí. Bueno, iba con Teresita Sheffer, iban a... la semana de Teresita Sheffer Vos publicaste una foto. Era una historia pública, ya era una cosa que, digamos, estaba aceptado por todo el mundo. Nunca se ocultaron, nada por el estilo. Mira, el idilio de una madre con su hija, con su hijo, ya nace del embarazo. Fíjate, las mujeres se ponen más lindas cuando el hijo es varón, que está esperando. ¿Podemos vender un cuentito, por favor, que tenemos antes de ir al corte? Sí, vendemos, por favor.